El olor a desinfectante con un toque de lavanda llenaba mis pulmones, un aroma caro y estéril que prometía paz, pero solo entregaba soledad. Fuera de mi ventana, que iba del suelo al techo, el océano Pacífico se extendía como una alfombra azul infinita, indiferente a la pequeña tragedia que se desarrollaba en mi habitación en Serenity Gardens. Mi hijo, Ricardo, estaba sentado frente a mí, la personificación del éxito que yo ayudé a construir. Su traje italiano, de un gris impecable, no tenía ni una sola arruga, y su sonrisa, blanca y perfectamente alineada, no llegaba a sus ojos. Esos ojos, azules y fríos como el mar de afuera en un día de invierno, pertenecían a un extraño. A su lado, un hombre de aspecto igualmente pulcro sostenía un maletín de cuero. Ricardo no vino a visitarme, vino a hacer negocios. Con la prisa de quien tiene un vuelo que tomar, comenzó un discurso ensayado sobre organizar las finanzas y evitar problemas futuros. Palabras vacías que resonaban en el opresivo silencio de la habitación. Deslizó los papeles sobre la mesa de cristal, la fría superficie reflejando su expresión impaciente. Era mi testamento final. Mis dedos, nudosos por la artritis y por los años de amasar la masa para los tamales que financiaron su educación, temblaron cuando me tendió una pluma de oro. «Solo firma aquí, mamá, por tu propio bien», dijo, y su dedo señaló la línea de puntos. En ese instante, el velo se rasgó. No había amor, no había cuidado, solo una avaricia voraz, una espera calculada para mi muerte. No veía a su madre, sino un último obstáculo entre él y la fortuna que mi difunto esposo y yo construimos con sudor y harina de maíz. El aire se enrareció. Cada latido de mi corazón parecía un martillo contra mis costillas. La humillación era un veneno lento, quemando en mis venas. Fui reducida a una firma, un último acto burocrático para facilitarle la vida. Miré la foto de mi Ricardo de 6 años, que guardaba en la mesita de noche. ¿Dónde estaba ese niño? ¿Qué hice mal? El dolor fue tan abrumador, tan profundo, que por un momento pensé que mi corazón finalmente cedería. Pero entonces, algo diferente sucedió. Bajo la avalancha de tristeza, una chispa de acero se encendió. El acero forjado en décadas de trabajo, de sacrificio, de resiliencia silenciosa. Él esperaba mi muerte, pero en ese preciso momento, mirando al hombre en que mi hijo se había convertido, decidí que empezaría a vivir, y mi legado no sería la recompensa por su crueldad. Si amas a Jesús y crees que mi historia tiene algo que enseñarte, suscríbete para no perderte las próximas historias. Tu suscripción es un acto de fe en tu propia transformación. Te pido que te unas a nuestra comunidad de almas que han pasado por algo similar. El sonido de la puerta al cerrarse fue suave, un clic casi imperceptible, diseñado para no perturbar la cara paz de Serenity Gardens. Pero para mí, sonó como el golpe de un martillo de subasta, sellando mi destino como un objeto desechado. Ricardo ni siquiera miró hacia atrás. Sus zapatos italianos apenas hicieron ruido en la alfombra de lana virgen que cubría el pasillo, llevándolo lejos de mí, de vuelta a su mundo de números, contratos y ambición, un mundo donde yo ya no era necesaria, excepto como un activo a ser liquidado. Me quedé paralizada en el sillón de diseño, que era elegante a la vista, pero incómodo para un cuerpo de 78 años. El sol de California entraba por la ventana, un rectángulo dorado en el suelo, iluminando el polvo que danzaba en el aire, partículas insignificantes, tal como me sentía. Los papeles que dejó, mi testamento sin firmar, parecían burlarse de mí sobre la mesa de cristal. Eran la prueba física de que el amor al que dediqué mi vida entera se había transformado en una fría transacción. Miré alrededor de la habitación, que parecía más una suite de hotel de lujo que un hogar. Las paredes, pintadas en un tono neutro e insípido de beige, estaban adornadas con grabados abstractos elegidos por un decorador. No había nada de mí allí. Ninguna foto de mi difunto esposo, ningún recuerdo de nuestros viajes, ninguno de mis tapetes de ganchillo. Ricardo dijo que esas cosas eran viejas y deprimentes,
y que necesitaba un ambiente limpio y moderno para tener pensamientos positivos. Ahora lo entendía. No solo quería eliminarme de su vida, quería borrar la vida que existió antes que él, la vida que lo creó. El silencio era mi compañero constante, roto solo por el zumbido lejano de una cortadora, de césped en los jardines perfectamente cuidados, o por el suave arrastrar de los zapatos de otras almas solitarias en el pasillo. En ese momento, la soledad era tan palpable que podía sentirla como un peso en mi pecho, empujándome hacia el fondo del sillón, haciendo difícil incluso respirar. Con un esfuerzo que pareció monumental, forcé a mis miembros entumecidos a moverse. Necesitaba aire. Necesitaba escapar de aquella habitación que se había convertido en una tumba dorada. Caminar por el pasillo de Serenity Gardens era como flotar por un museo de vidas olvidadas. Otros residentes pasaban a mi lado, sus rostros máscaras de cortesía vacía, sus ojos reflejando la misma resignación que yo sentía en mi corazón. Intercambiamos silenciosos asentimientos de cabeza, un reconocimiento mudo de nuestro exilio compartido. Fue entonces cuando la señora Albright, la administradora del lugar, me interceptó cerca del gran vestíbulo. Su sonrisa era una obra de arte de la falsedad, perfectamente blanca y totalmente desprovista de calidez. «Elena, querida», dijo, su voz como miel artificial, «tu hijo acaba de irse. Ricardo es un hombre tan atento, ¿verdad? Nos mantiene al día de todo, asegurándose de que tengas el mejor cuidado. Mencionó que estaban finalizando algunos documentos importantes para tu futuro. Tienes mucha suerte de tener un hijo que se ocupa de todo tan diligentemente». Cada palabra era una puñalada. Hablaba lo suficientemente alto como para que la señora sentada en el sofá cercano pudiera oír. Sentí mi cara arder. Para el mundo, para todos en ese lugar, yo era la madre anciana e incapaz, y Ricardo era el hijo modelo, el pilar de la devoción. Nadie veía la verdad. Nadie veía que su diligencia era la de un buitre dando vueltas sobre su presa. Yo era prisionera de su imagen pública. La humillación me dejó sin palabras. Simplemente asentí, un movimiento casi imperceptible, sintiendo el peso de mi silencio, de mi impotencia. Me dio una palmadita condescendiente, en el brazo, como si fuera una niña, y siguió su camino, dejándome allí, expuesta e invisible al mismo tiempo, en medio del impecable pasillo. Me retiré a los jardines, el único lugar donde el aire no parecía reciclado, y la naturaleza ofrecía un consuelo silencioso. Las rosas eran perfectas, los macizos de lavanda zumbaban con abejas, y el césped era una alfombra de color verde esmeralda. Todo estaba impecablemente mantenido, una belleza fabricada que, ese día, me pareció profundamente triste. Me senté en un banco de hierro forjado, a la sombra de una magnolia, y finalmente dejé que el temblor se apoderara de mis manos. De mi bolsillo, saqué la pequeña fotografía gastada que era mi único tesoro. Ricardo, a los 6 años, sonriendo a la cámara, con un diente de leche menos, los ojos llenos de una luz que hacía mucho tiempo se había apagado. Besé la imagen gastada, y una única lágrima, caliente y salada, rodó por mi rostro arrugado y cayó sobre el papel. ¿Quién era ese hombre que me visitó? ¿Qué convirtió a mi niño en ese depredador de ojos fríos? La culpa me carcomía. ¿Lo había amado demasiado? ¿Le había dado todo con tanta facilidad que nunca aprendió el valor de nada, especialmente del corazón de una madre? El sol comenzó a ponerse en el horizonte, pintando el cielo con tonos de naranja y púrpura, una belleza dolorosa que no podía apreciar. Sentí que el vacío se apoderaba de mí, un abismo tan vasto que amenazaba con tragarme por completo. En ese momento, yo era solo eso, una anciana esperando el final, en un jardín perfectamente cuidado, habiendo fracasado en su única misión, la de criar a un hombre bueno. Me preguntaba si la mujer que crió a un hijo con tanto amor todavía existía dentro de mí. Pero lo que no sabía era que, en ese mismo jardín, la respuesta estaba a punto de llegar de la forma más inesperada.
Los recuerdos vienen como destellos, con el olor a maíz y cilantro. Recuerdo nuestro primer restaurante en Fresno, un pequeño local con solo 4 mesas, que mi difunto esposo, Miguel, y yo abrimos con los ahorros de toda una vida. Nuestras manos siempre olían a cebolla y nuestras espaldas nos dolían, pero nuestros corazones estaban llenos. Ricardo nació en medio de esta batalla. Era nuestro pequeño rey, la razón de cada sacrificio. Las noches que pasamos despiertos, no por su llanto, sino para preparar la masa de tamal para el día siguiente, eran para su futuro. Queríamos que tuviera todo lo que no tuvimos: una educación de prestigio, ropa sin remiendos, una vida sin el polvo y el cansancio que conocíamos. Cada dólar que ganábamos se invertía en él, y era un niño dulce, que amaba el sabor de la comida de su madre y el abrazo de su padre. El restaurante creció, se convirtió en una franquicia, pero nuestra esencia era la misma. Éramos la familia Martínez, que construyó un pequeño imperio basado en recetas pasadas de generación en generación. El cambio comenzó lentamente, como una helada que va matando las plantas poco a poco. Cuando Ricardo fue a la escuela de negocios, el orgullo que sentí fue inmenso, pero volvía a casa diferente cada día festivo. Traía amigos que miraban nuestra casa con curiosidad, como si fuera una pieza de museo. Empezó a corregir mi acento en inglés, a pedirme que no lo abrazara delante de los demás. Después de la muerte de Miguel, el abismo entre nosotros se profundizó. Me aferré a Ricardo, mi único hijo, pero él parecía alejarse, irritado por mi luto, por mi necesidad. Se hizo cargo de los negocios, pero con una mentalidad diferente. Para él, el legado de la familia no era sobre la comida o la comunidad, era sobre márgenes de beneficio y expansión. El calor de nuestra cocina fue reemplazado por la frialdad de una sala de juntas. La comida que nos unió se convirtió en solo un producto, y yo, la reliquia de un tiempo que él quería olvidar. La primera humillación pública que realmente me marcó ocurrió en un día de Acción de Gracias. Ricardo trajo a casa a su prometida, una mujer esbelta y rubia que parecía tener miedo de los carbohidratos. Pasé 2 días cocinando todos sus platos favoritos, llenando la casa con los aromas de su infancia. Cuando nos sentamos a cenar, ella hizo una mueca al mole. Ricardo, queriendo impresionarla, se rió y dijo: «Mamá, tenemos que modernizar estas recetas. Ya nadie come esta comida pesada». Lo dijo delante de mí, en mi mesa, devaluando la comida que pagó su educación y que era el alma de nuestra familia. Me hizo sentir como una cocinera, anticuada, una vergüenza. Sonreí. Me tragué el dolor junto con la comida, pero algo dentro de mí se rompió. Ese día, me di cuenta de que, para encajar en el nuevo mundo de mi hijo, tendría que encogerme hasta volverme invisible. La segunda vez fue más cruel. Ricardo ya era un exitoso promotor inmobiliario y estaba obsesionado con la idea de hacerme vender la casa donde creció, la casa que construí con Miguel. Un día, apareció con uno de sus socios sin avisarme. Mientras le servía un café, oí a mi Tosiam, Ricardo, decirle al hombre como si yo no estuviera en la habitación: «La casa tiene una estructura estupenda, pero por supuesto, necesita una reforma total. Es demasiado para que mi madre la cuide sola. A esta edad, un lugar grande como este es solo una carga, una responsabilidad que ya no puede asumir». Me llamó una carga en mi propia casa. No estaba hablando de la propiedad, estaba hablando de mí. Yo era el obstáculo, el mueble viejo que había que quitar para que el lugar pudiera venderse. «Eli?» Socio me miró con lástima, y esa mirada fue casi peor que las palabras de Ricardo. Me sentí pequeña, incompetente, un mueble antiguo esperando a ser desechado. La presión para que me mudara a Serenity Gardens fue el golpe final. Usó todas las armas. Mi soledad, mi miedo a caerme y no tener a nadie que me ayudara, la culpa. Me mostraba folletos brillantes del asilo, describiéndolo como un resort de 5 estrellas, un paraíso donde sería tratada como una reina. «Te mereces esto, mamá», decía,
su voz sonando peligrosamente sincera. Después de una vida de trabajo, mereces que te mimen. Fue una manipulación brillante. No me estaba abandonando, me estaba ascendiendo a una vida de lujo. Resistirse parecía un acto de ingratitud. Luché todo lo que pude, aferrada a las paredes que guardaban las risas de Miguel y los primeros pasos de Ricardo. Pero mi fuerza estaba disminuyendo, corroída por el dolor del luto y la campaña incansable de mi propio hijo. Cansada de ser una carga, cedí. El día de la mudanza fue una nebulosa de cajas y lágrimas silenciosas. Ricardo contrató a una empresa que empaquetó mi vida en menos de 6 horas. Vi mis ollas, mis álbumes de fotos, el columpio que Miguel construyó, todo siendo llevado a un almacén. Solo me permitió llevar una pequeña caja de objetos personales. En esa caja, puse la foto de mi niño sonriente. Al dar un último vistazo a mi casa, ahora vacía y silenciosa, sentí que mi vida había terminado oficialmente. Me mudé a esa prisión dorada, creyendo que lo había perdido todo. Pensé que mi historia había terminado allí, como una brasa que se apaga. Poco sabía que un alma sencilla, cargando el olor a maíz y bondad, estaba a punto de soplar esa brasa y reavivar un incendio. Estaba sentada en aquel banco del jardín, ahogada en mi propia miseria, cuando una sombra amable me cubrió. Era Isabela, una de las cuidadoras más jóvenes, una muchacha de México cuya sonrisa parecía llevar el sol de su tierra. No dijo nada sobre las lágrimas en mi rostro. Simplemente me tendió un vaso de agua y un pequeño paquete envuelto en una hoja de maíz. Mi abuela dice que un tamal casero puede curar casi todo, dijo suavemente. Dudando, tomé la ofrenda. El calor atravesó la hoja y calentó mis manos frías. Al desenvolverlo, el olor familiar de la masa de maíz y la carne sazonada llegó hasta mí, y fue como si décadas de dolor y soledad se disolvieran por un instante. Di un mordisco y el sabor me transportó de vuelta a mi cocina, a los brazos de Miguel, a un tiempo en que el amor era el ingrediente principal. Isabela vio la foto que sostenía. «Se parece a usted», dijo, simplemente. Ese gesto, esa comida, esa conexión humana simple y desinteresada, fue como un relámpago en mi oscuridad. En ese momento, la verdad se volvió nítida como el cristal. Había pasado toda mi vida vertiendo mi amor y mi fortuna en un pozo sin fondo, un hijo que veía mis sacrificios como su derecho. Mientras tanto, una extraña, que ganaba un salario mínimo por cuidar de ancianos olvidados, me ofrecía un trozo de su propio almuerzo, un acto de pura generosidad. El dolor en mi pecho no desapareció, pero se transformó. El fuego de la tristeza se convirtió en el acero de la resolución. Enderecé la espalda en ese banco, ya no encorvada por el peso de la decepción, sino erguida por un nuevo propósito. El legado de Miguel y Elena Martínez no se usaría para financiar apartamentos de lujo y coches importados para un hombre de corazón vacío. Nuestra herencia, construida con callos en las manos y amor en el alma, iría a donde residía el verdadero valor, en la bondad, en la oportunidad, en personas como Isabela, que entendían que la riqueza de una vida no está en lo que se acumula, sino en lo que se comparte. La viuda frágil y llorosa murió en ese jardín. En su lugar, nació una matriarca con una misión final. A la mañana siguiente, le pedí ayuda a Isabela, no con lágrimas, sino con una claridad que la sorprendió. Le pedí que usara su día libre para encontrarme un abogado, un defensor público, alguien que no perteneciera al mundo caro y corrupto de Ricardo. Con su ayuda, hice el contacto. Mi voz en el teléfono era firme, la voz de la mujer que un día dirigió la cocina de un restaurante exitoso. En pocos días, en secreto, en mi habitación, reescribí mi destino y el destino de la fortuna de mi familia. Con el Nuevo Testamento a salvo, llamé a Ricardo. Mantuve mi voz neutra, casi sumisa. «Hijo, ¿puedes venir mañana? Lo he pensado bien. Tienes razón. Es hora de firmar los papeles y dejar todo organizado». Oí el alivio y el triunfo mal disimulado en su voz cuando aceptó. No imaginaba que la mujer frágil a la que planeaba despojar
Había preparado una lección final, y esa lección sería la más cara de su vida. Nos gustaría sentir tu presencia en este preciso momento. Por favor, escribe en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo y qué hora es allí ahora. Al hacer esto, creamos una red de energía y apoyo para esta historia. Un recordatorio de que no estamos solos en nuestras batallas. Cada comentario es un punto de luz en nuestro proceso de sanación. Ricardo llegó al día siguiente, puntual. La sonrisa en su rostro era la de un hombre que acababa de cerrar el negocio de su vida. Entró en mi habitación sin llamar, ya extendiendo la mano para coger los papeles que esperaba encontrar. Entonces, mamá, acabemos con esto de una vez, dijo, la impaciencia filtrándose a través de su fachada de hijo atento. Permanecí sentada, más erguida de lo que me había visto en años. En lugar de la pila de documentos, le tendí un único sobre blanco. Sus ojos se entrecerraron en confusión. ¿Qué es esto?, preguntó. Mi verdadero testamento, respondí, mi voz clara y sin temblores. El que escribí esta semana. El que refleja mis verdaderos valores, no tus ambiciones. Su sonrisa se desvaneció, reemplazada por una máscara de incredulidad. Rompió el sobre con una violencia contenida. Sus ojos recorrieron el documento, primero con rapidez, luego más despacio, leyendo cada palabra como si estuviera escrita en un idioma extranjero. Vi cómo el color desaparecía de su rostro, reemplazado por una palidez enfermiza, y luego por un rojo de pura furia. Esto es una broma, siseó, arrugando el papel en su mano. Estás senil, esa criada, esa inmigrante, te manipuló, gritó, su voz revelando finalmente al monstruo que se escondía bajo el traje caro. Te di una vida entera de lujos, Ricardo, le dije con calma, mirándolo a los ojos, pero olvidé enseñarte el valor de las cosas que no tienen precio. Esta fortuna, construida con el sudor de tu padre y el mío, ahora se lo enseñará a otros. Su máscara cayó por completo, y por primera vez vi a mi hijo exactamente como era, débil, aterrorizado y podrido por dentro. Las amenazas de Ricardo de demandarme, de declararme incompetente, resultaron ser vacías. El abogado que contraté, un hombre íntegro que luchaba por causas comunitarias, se había asegurado de que mi decisión fuera incuestionable. Ricardo descubrió que la fortuna que utilizaba como garantía para sus inversiones de riesgo ya no existiría. En cuestión de meses, su castillo de naipes financiero comenzó a desmoronarse. Sin el colchón de mi dinero, sus acreedores vinieron a cobrar. Tuvo que vender su coche de lujo, luego el apartamento con vistas al mar. Su caída no fue causada por un acto de venganza por mi parte, sino por el peso de su propia codicia. No perdió el dinero de su madre. Perdió el dinero que nunca fue verdaderamente suyo. Mientras el mundo de Ricardo se derrumbaba, el mío florecía. Serenity Gardens dejó de ser mi prisión y se convirtió en mi hogar, mi reino. Empecé a usar mis propios fondos para promover pequeños cambios. Organicé noches de cine en el salón común, con películas mexicanas antiguas que hacían llorar de nostalgia a los otros residentes latinos. Con la ayuda de Isabela, transformé una parte de la cocina estéril en un espacio donde, una vez por semana, cocinábamos platos caseros para todos. El olor a pan recién hecho y a guisos cocinados a fuego lento comenzó a reemplazar el aroma a desinfectante. Los residentes, antes fantasmas silenciosos, empezaron a conversar, a reír, a compartir historias. Ya no era la pobre señora abandonada, era doña Elena, la matriarca de esa familia improbable que habíamos construido. El punto culminante de mi nueva vida fue la creación de la Fundación La Herencia del Corazón. Desde mi habitación, con la ayuda de mi nuevo abogado, destiné mi patrimonio a crear un fondo educativo para hijos de inmigrantes de bajos ingresos en California. La primera beca completa, por supuesto, fue concedida a los 2 hijos de Isabela, asegurando que tuvieran la oportunidad que sus padres nunca tuvieron. Recibí una carta de agradecimiento escrita con la cuidada caligrafía de su hijo mayor. Esa simple hoja de papel, llena de sincera gratitud, valía para mí más que todos los cheques que Ricardo había firmado jamás.
Mi legado no sería de hormigón y acero, sino de futuros brillantes y corazones agradecidos. Mirando por mi ventana ahora, veo el mismo océano Pacífico, pero ya no parece frío e indiferente. Parece vasto y lleno de posibilidades, como la vida que he redescubierto. Ricardo intentó reducirme a una firma en un trozo de papel, a un obstáculo que había que eliminar. No se dio cuenta de que, al intentar borrarme, solo me dio la claridad para reescribirme. Me quitó una casa, pero me devolvió a mí misma. Hoy no poseo la riqueza que él codiciaba, pero tengo algo que su dinero nunca podrá comprar: paz. Y esa herencia es solo mía,